directora con la doctora Claudia Di Polito de IADEFA, Instituto Argentino de Derecho de Familia. En este momento tengo el placer de presentar a un expositor de lujo que nos acompaña en la actividad de hoy. Es el doctor Alfredo Enrique Ferré, es abogado y licenciado en Comunicación Social, es el actual secretario del Juzgado Civil de Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Monteros, Tucumán, juzgado que está a cargo de la jueza doctora Mariana Josefina Regalindo. Tiene un posgrado en Derecho Procesal de Familia de la Universidad Nacional del Litoral del año 2018, otro posgrado también en Derecho Patrimonial del Matrimonio, Efectos Patrimoniales en el Divorcio y Uniones Convivenciales, también de la Universidad Nacional del Litoral. Es representante del Poder Judicial de Tucumán en el programa de Instituto de Justicia y Género en contra de la violencia familiar del Departamento de Estados Unidos, capítulo argentino. Tiene realizado es capacitador, en proceso de restricción de capacidad en el Código Civil y Comercial de la Nación, de la Asociación de Abogados de Tucumán, un posgrado en régimen patrimonial de matrimonio y las cuestiones patrimoniales en el divorcio y convivenciales. Está repetido. También ha realizado un posgrado en violencia de género. En realidad lo que yo acabo de leer recién es una síntesis del currículum vitae del doctor Ferré, y entonces sí, le doy la bienvenida. Es un honor, es un placer, como mencionaba recién, que podamos contar con su disertación, doctor. Adelante cuando guste. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, el placer es totalmente mío. Quiero agradecer a IADEFA, a Cecilia, a la doctora Cecilia Pistoia, a la doctora Silvina Cabral y a la doctora Claudia Di Polito, las tres gestoras de mi participación en el día de hoy, más allá de que ya había participado como invitado y oyente de otras conferencias anteriores, las que ya dije recién por privado me llenaron de satisfacción por dos cosas. Primero, por el contenido académico que tuvieron, excelente, y por el otro lado, por la calidad humana de las personas que disertaron, lo cual nos va llevando a construir este pequeño espacio federal de profesionales que no, y aquellos que no, por supuesto, capaz que hay gente que no es profesional sumada a esta charla, a quienes nos interesa el derecho de familia. Mi participación de hoy tiene el título es El divorcio inmediato en la era del expediente digital. ¿Por qué usé la palabra inmediato? Bueno, porque el concepto que estaba mal dicho y que siempre recuerdo de las charlas de la doctora Kemelmayer de Carlucci, que el concepto de divorcio express estaba un poco, a ella no le gustaba, ¿no? Siempre se encargó de decirlo en sus charlas que para ella el divorcio nunca, no merecía ese concepto de divorcio express, que ellos no lo habían concebido de esa manera al redactar el Código Civil. Pero que no podía evitar, obviamente, el concepto popular que tenía la palabra y la connotación que se le había querido dar de que sea un divorcio rápido. Ese es simplemente todo. Bueno, en Tucumán, a raíz de esta cantidad de modificaciones que se han ido dando después de declarada la situación de pandemia y la primera cuarentena ya por el 19 de marzo, hemos encontrado dentro de nuestro juzgado varias vías, no una, perdón, para ir agilizando y aprovechando al máximo estas cuestiones informáticas, aprovecharlas al máximo, todas las herramientas que ponían a nuestra disposición la tecnología, celulares, email, etcétera, etcétera, para agilizar todos nuestros procesos. Aquí quiero hacer un pequeño reconto antes de entrar a analizar un poquito lo que es el fallo en cuestión.
como les decía recién, el inicio del asueto extraordinario, así se llamó en Tucumán, asueto extraordinario, no era una feria, ni mucho menos, porque el Poder Judicial continuó trabajando en forma permanente y sin cesar. Entonces era simplemente un asueto en el que se disponía la suspensión de plazos procesales únicamente para las cuestiones aquellas que no sean tratables como de urgencia. Nos encontró en un momento en que, si bien teníamos un sistema de gestión de expediente, la implementación del sistema de expediente digital todavía no estaba en marcha. Sí había incipientes programas por parte de la Corte Suprema de Justicia de capacitación en primer lugar, de modificación del sistema y del ayornamiento técnico necesario a través del Departamento de Sistemas para ir facilitando esta cuestión. Pero de repente vino la pandemia y empezó a acelerar los tiempos de todas las cosas. Y nos encontramos a finales de marzo con que teníamos un juzgado que no podía trabajar por cuanto no teníamos herramientas remotas para hacerlo. Tampoco podíamos asistir a trabajar porque la cuarentena era total, como ustedes saben. Pero sin embargo, teníamos que seguir trabajando con las cuestiones urgentes. En ese sentido, con la señora jueza, la doctora Mariana Rey Galindo, que es bastante conocida por ustedes gracias a algunos fallos innovadores que venimos sacando en este sentido, en el sentido de la agilidad y del acceso a la justicia y del lenguaje adaptado. Nos pusimos a trabajar, yo desde la parte procesal, digamos, para ir acomodando toda la secretaría del juzgado, y empezamos a generar una serie de ideas para poder notificar rápidamente. La primera herramienta de la que echamos mano era la que teníamos a nuestra disposición, eran los teléfonos celulares y concretamente el WhatsApp. No teníamos la posibilidad de ir a trabajar en el juzgado, simplemente podíamos trabajar en un sistema informático casero con el Word, como cualquier otra, no teníamos acceso a los modelos prearmados que había en el juzgado, y nos encontramos con que estábamos a cargo de un juzgado multifuero, porque en el Centro Judicial de Monteros es un centro judicial chico, por así decirlo, tenemos todo, pero de a uno. Tenemos un juzgado de familia, tenemos un juzgado civil en documentos y locaciones, tenemos un juzgado civil y comercial común y un juzgado laboral. Más todos los auxiliares de justicia necesarios, cuerpos de gabinete de psicólogos, oficiales de justicia, notificadores, etc. Tenemos todo, pero en cantidades reducidas. De repente nos encontramos con que éramos los encargados de un juzgado multifuero y teníamos que hacer frente a demandas que estaban en trámite, como por ejemplo amparos de salud, amparos a la información, que al principio de la cuarentena hubo muchísimos, porque hubo mucha gente que presentó amparos a la información pública porque consideraban que el Estado no estaba brindando toda la información necesaria, que la cuarentena era exagerada. Seguramente a ustedes en sus jurisdicciones les habrá pasado lo mismo. Y bueno, y así se fue dando. Y nos empezamos a encontrar, bueno, yo redactaba, la doctora redactaba nuestros decretos, las resoluciones, las redactábamos en Word, estampábamos una firma, la insertábamos una firma como si fuera escaneada, la transformábamos a PDF, conseguíamos el número de teléfono de los abogados, entrábamos a el padrón del colegio de abogados, robábamos de ahí los teléfonos, consultábamos a colegas y de alguna u otra forma nos la ingeniábamos para ir empezando a notificar. Y empezó a moverse. El engranaje del juzgado empezó a moverse, de a poco fue avanzando, pero este proceso llevó más o menos 30 días. Al observar
no éramos los únicos. En el juzgado en Capital, en el Centro Judicial de Capital de Tucumán y en el Centro Judicial de Concepción, que son los otros dos centros judiciales grandes que hay, también había juzgados de turno con los cuales nos conectábamos permanentemente e íbamos intercambiando las modalidades de trabajo. Con esto lo único que quiero significarle, esto es algo que se ha ido haciendo en todo el país, no es que sea prerrogativa nuestra, ni que lo hayamos inventado, ni nada de eso. Simplemente quiero significarles que hubo un proceso en el cual necesariamente todos tuvimos que adaptarnos a las nuevas contingencias y para poder empezar a notificar a todo el mundo. Se notificaron resoluciones, se notificaron cautelares, se dieron órdenes, se tomaron medidas de restricción de personas, de protección de personas, de restitución de niños, un montón de cosas. Muchas de las innovaciones que en ese momento implementamos, hoy han sido plasmadas ya con su correspondiente acordada, y están en pleno funcionamiento por parte de todo el Poder Judicial, cosa que, por un lado, nos llena de orgullo por el hecho de saber que el trabajo estuvo bien hecho y que no mereció ninguna objeción. Hasta acá nadie de todos los colegas tucumanos con los cuales se ha trabajado ha planteado ninguna nulidad por una mala notificación ni nada de esa cuestión, lo cual da cuenta de que mínimamente y responsablemente se hicieron las cosas. Esta pequeña introducción servía porque estuve muy compenetrado con la charla que dio el doctor Maresca la semana pasada, y encontré tantísimas similitudes con la cuestión procesal del expediente digital en la provincia de Buenos Aires con la nuestra, que me da a pensar obviamente que los equipos técnicos habrán trabajado conjuntamente. Bien. Dicho esta cuestión, vamos a entrar un poquito de lleno ya en lo que es el fallo propiamente dicho. ¿Por qué inmediato? ¿Por qué divorcio inmediato? Porque, por lo menos en nuestro conocimiento y en lo que está publicado a nivel nacional, no hemos encontrado antecedentes de divorcios dictados de una forma tan rápida como la hemos dictado en estos últimos tiempos, en este último mes particularmente. Al día de hoy ya llevamos 3 o 4 divorcios similares. Yo voy a hacer referencia a los 2 primeros, que fueron los que más resaltaron. Y hemos ido extendiendo esta modalidad de trabajo a otro tipo de procesos, como es la homologación de convenios. Y estamos acelerando en aquellos divorcios que no son de presentación conjunta, sino que son controvertidos. Silvina, al final quedamos en que yo voy a transmitir Como usted prefiera, doctor. ¿Quiere que lo comparta yo o lo quiere hacer usted? Prefiero manejarlo yo si está habilitado para que lo pueda compartir. Perfecto. Entonces voy a... si me esperan un segundito. Un minutito más, por favor. Les pido mil disculpas, pero recién lo había cerrado por... ¿Ahí se logra ver? No, todavía no se... A ver. Espérame un segundito. Sí. ¿Ahí? Ahí está. Ahora sí. Ahí vamos. Ahí Bueno. está, doctor. Bien. Los casos concretamente son, que les quería comentar, van a ser estos dos, el caso OFO y el caso SGB sobre divorcio, ambos expedientes. Del costado ahí de la filmina van a poder ver la fecha de inicio. El primero de ellos se inició el día 10 del 6 del 2020 y tuvo su resolución final el día 11, al día siguiente. Acá quiero aclarar que
El día 10 lo tomamos como día 10, pero en realidad habría que haberlo tomado también como día 11, por cuanto fue presentado después de las 13 horas, después del horario normal de tribunales, y como fue presentado a través del portal digital, el sistema nos lo ingresa recién al día siguiente, pero fue presentado el día 10. El segundo de ellos, el día 17 del 6, y fue resuelto el mismo día en un plazo de 5 horas. Desde que se presentó, fue presentado a las 8 de la mañana y a las 13 horas tenía su sentencia firmada y notificada. Y el tercer caso que les muestro ahí es un caso que se llama Fernández Ariel Oscar, Perea Victoria Agostina, sobre homologación de convenios, también presentado el día 17 y resuelto el día 18. Al día de hoy seguimos recibiendo un montón de estos expedientes. Creo que hemos hecho un poco de, ¿cómo les puedo decir? Hemos hecho un poco de escuela, pero no de escuela, ¿no? O sea, esto los abogados lo saben hacer, no es que le hemos enseñado nada a hacerlo, sino simplemente que hemos valorado de una manera ágil, efectiva, rápida y bien valorado el excelente trabajo que los colegas han hecho al presentar una demanda con todas las de la ley, digamos, con todas las cosas que no merecen ningún tipo de objeción por parte de un juzgado. Esta es la cuestión principal sobre la que voy a volver dentro de un ratito. Como características comunes de estos procesos, de los tres, tenemos que los dos primeros se trató de una presentación conjunta, y acá voy a hacer una distinción. En estos casos fueron presentación conjunta con un solo patrocinio. En el caso del primero fue un patrocinio, en el caso del segundo fue una abogada que se presenta con apoderamiento, con poder, perdón. Ya que las dos personas que se iban a divorciar tenían residencia en el sur del país, en la Patagonia, uno en Santa Cruz, creo, y el otro en la ciudad de Río Grande. Así que designaron una abogada apoderada que hizo las presentaciones por ello. La otra característica principal que tenían era que se cumplían absolutamente todos los recaudos necesarios y los requisitos de admisibilidad. En el primer escrito existía, o sea, estaba la presentación conjunta con la firma o con poder de abogado. El domicilio digital, que hoy en día para nosotros en Tucumán es un requisito indispensable para las notificaciones, ya no existe la notificación en papel, ni el casillero constituido, ni nada de eso. Los recaudos de ley, que son las tasas de justicia, las boletas de aportes iniciales, esas cuestiones estaban completas también en ambos casos. Y después íbamos a los requisitos de admisibilidad, que yo como secretario debo controlar antes de recibir cualquier demanda o de proveer un escrito, y era que la propuesta reguladora que nos indica el artículo 438 del Código estaba presentada, estaba ajustada a derecho, obviamente, bien redactada, el convenio era claro. En el caso de la homologación de convenios que puse ahí en tercer término, pasaba exactamente lo igual, era un convenio regulador de un plan de parentalidad que abarcaba absolutamente todo, abarcaba alimentos, el cuidado personal, la responsabilidad compartida, el régimen comunicacional, obviamente, obra social. Era un convenio muy, muy amplio con todos los detalles. Párrafo aparte para el tema de honorarios. Los honorarios en los dos casos que hemos tratado no estaban convenidos, podrían haberlo estado y hubiera sido un elemento más de valoración, como les digo, del excelente trabajo que habían realizado los colegas. Como final de la resolución, se ordenó en ambos casos la inscripción de los divorcios en el registro civil, y en el caso de la homologación de convenio, el convenio quedó totalmente homologado
y se ordenaron el libramiento de oficios por el tema de los alimentos, apertura de cuentas, oficio de cesión de haberes al empleador del señor. Bien. Ahí les paso, vamos a hablar un poquito ahora de todo lo que fueron los fundamentos. Como les decía recién, el punto principal pasó por el control de admisibilidad, el control que hace Secretaría de la recepción de escritos y la documentación que se aporta. Esto estaba subsanado completamente, no había absolutamente ningún problema, entonces empezó a gestarse en la cabeza del juzgado desde hace un tiempo la cuestión esta de la inmediatez y de otorgarle simplicidad al trámite del divorcio. Es algo que ya está consagrado, todos sabemos que la letra del código tiende a eso, pero muy pocas veces lo vemos porque no se dan las oportunidades, como les decía hace un rato, de encontrarse con escritos muy bien hechos, completos, con todos los recaudos legales, en donde el juzgado no tenga que sacar en un primer decreto un previamente cumpla, un previamente tráigame la copia de la sentencia certificada, ¿por qué me trajo una copia simple y no me trajo una copia certificada? No me trajo las actas de nacimiento, etc. En este caso tenían absolutamente todo. Este control de admisibilidad, como les digo, estaba completo, entonces no había ningún problema en avanzar en esto. Ahí les pongo una referencia de la doctora Silvia Guanaón, que estaba publicada en el año 2019 por la ley. Hablando de esto, de la simplicidad en el proceso. Bien. Por otro lado, estábamos hablando, la base principal con la que después terminamos resolviendo fue el artículo 19 de la Constitución Nacional. Simplemente para recalcarlo un poquito, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden y la moral pública ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados. Este es el axioma principal contenido en el principio de la autonomía personal y de la voluntad de todas las personas, y principalmente de la no interferencia, la no injerencia del Estado en las cuestiones privadas. El artículo 19 ha sido analizado en forma permanente por muchos juristas. No me toca a mí hablar sobre algo que ustedes conocen a la perfección, pero sí es en la aplicación de estos dos fallos de principal interés en la cuestión. Lo que acá han hecho las partes es simplemente manifestar la voluntad de separación, la voluntad de no continuar casados, y han tenido la grandeza y la sapiencia, no me cabe ninguna duda, dirigidos por sus abogados, de poder plasmar ese acuerdo por escrito digital, finalmente, de una manera tal que no nos dejaba posibilidad alguna de objeción. Tampoco íbamos a objetar, digamos, un libre acuerdo, salvo que sea contrario a algunas cuestiones patrimoniales o que realmente se verifique algún tipo de desigualdad. Es el único caso en el que un juzgado podría objetar la forma de redacción. Esto no se daba, eran, como les dije hace un rato, en el caso OFO, en el primero de los fallos que sacamos, había un convenio completo sobre un plan de parentalidad. Eran dos hijos, uno mayor de edad, 18 años,
la otra un adolescente de 14, y estaba arreglado absolutamente todo. El régimen comunicacional con ambos, perdón, el régimen comunicacional con la adolescente, no con el mayor de edad, que ya tenía 18 años, entonces se había manifestado solamente que siendo mayor de edad, que quedaba bajo su criterio y el criterio del padre, mantener el contacto en la forma en que ellos lo establezcan. Sí se pactaron los alimentos por la adolescente y por la cónyuge que se divorciaba mediante una cesión de haberes. Después estaba establecido también el régimen comunicacional, como dije, con la adolescente, la cobertura de obra social, la asignación del hogar conyugal para la madre y los hijos, expresamente convenido las cuestiones del cuidado personal, que iban a perdurar, por supuesto. O sea, todo daba a entender de que había un acuerdo amplio en marcha y de que estábamos en presencia de una familia de carácter funcional, dinámica y que habían tenido la oportunidad de charlar y de llevar adelante este proceso. La cuestión en el segundo caso que les quiero comentar, había un convenio regulador, como exigía el artículo 438 del Código, pero en este caso no había hijos. Y como les dije al principio, se presentaron con una abogada apoderada que supo presentar también toda la documentación perfecta, dejaron en claro que la propuesta reguladora no iba a surtir efecto por cuanto no tenían bienes a dividir y tampoco tenían hijos sobre los cuales convenir otras cuestiones, con lo cual quedaba subsanada el requisito. En ambos casos, la resolución fue la misma, y las otras cuestiones que se valoraron, aparte de lo que ya les comenté del artículo 19 de la Constitución, nos resultaba imposible inmiscuirse en esa autocomposición de los intereses patrimoniales y menos aún en lo que hace a las relaciones de familia. Consecuencia, no había nada que decir sobre el escrito, estaban todos los requisitos formales y procedencia del divorcio satisfechos, así que teníamos que avanzar. Entonces, vamos a ver sobre lo que decía en el caso del primero, que fijaba el plan de parentalidad. Disculpe, doctor Ferrer, dejó de compartir la pantalla. Aviso sí. Perfecto, por si no... Sí, la dejé de compartir un momentito. Perfecto. Ahora se las pongo de nuevo. Les quería hablar un poquito de lo que es el artículo, la otra cuestión que valoramos, que era el artículo 958, el artículo 959 y el 961 del Código Civil. Ahí, disculpen, ahí voy a poner de nuevo la pantalla para que lo vean. Espérense un poquito. Ahí va de nuevo. Ahí están, el artículo 958, 959 y 961. Los principios contractuales en nuestro digesto principal. El 958, como saben, habla de la libertad de contratación. Las partes son libres y determinadas para pactar libremente lo que quieran, mientras ello no afecte la moral
y las buenas costumbres y el orden público. El artículo 959 les habla de que los convenios hechos, los contratos efectuados, una vez presentado ante la autoridad judicial y aún antes, representan para ellos un efecto vinculante al cual deben someterse como a la ley misma, eso dice el artículo. Y por último, el artículo 961, que habla del principio general de la buena fe, que debe reunir toda persona contratante, debiendo actuar, ¿no es cierto?, diligentemente, como lo haría una persona de buena fe, previendo las cuestiones que pueden derivarse de ello. Este principio en general es de muy buena aplicación en el derecho de familia, el principio de la buena fe, y está íntimamente relacionado con las cuestiones dinámicas que tienen las relaciones de familia, las autonomías progresivas de los niños, niñas y adolescentes, y evita, digamos, incluir en una resolución o incluir en un convenio este principio, evitaría, digamos, tener que estar cada rato requiriendo al juzgado la intervención porque tal o cual cosa no se previó en su momento en el convenio y que lo deberíamos decidir ahora de nuevo. Bien, o sea, este artículo está a mi criterio muy bien redactado, es uno de los que más uso yo en mis justificaciones, cuando me tocan casos como este, justamente por eso, ¿no? Porque todo el que firma un contrato de este tipo debería hacerlo con la mirada puesta un poquito más adelante, más allá de que los contratos se hacen para ser cumplidos de la forma en que están redactados, pero también nos obliga a tener una mirada un poquito más hacia adelante. Bien. Valorada esta Doctor cuestión... Ferré, disculpe que le interrumpa. Sí, Cecilia. Algunos colegas mencionan que no se escucha muy bien. ¿Usted tiene la posibilidad de levantar un poquito el volumen? Sí, voy a ver. Disculpe la interrupción. No hay problema. Excelente Sí. la exposición, muy claros todos los conceptos y cómo estuvieron trabajando estos expedientes. A ver, ahí me escucha un poquito mejor, doctora. Ahí se escucha mejor. Bueno. Muchas gracias. Yo lo escucho perfecto. Bueno, vamos a seguir ahí entonces. Muchas gracias, doctora. De nada. Eso es en cuanto a los contenidos, lo que acabo de explicarles en cuanto a los contenidos propios de los convenios. Vamos a pasar ahora a hablar a los requisitos a los cuales procesalmente estamos muy acostumbrados ustedes como abogados que presentan las demandas a que los juzgados se los saquen como de cajón, ¿no? Que salgan sí o sí, están a la espera de que cuando ustedes presentan una demanda de divorcio, sí o sí se van a cumplir estos dos pasos que están viendo ahí en pantalla. La vista al asesor de niñez y la vista al Ministerio Público, al agente fiscal, para ver. Bueno, nos parecía en el momento en que tuvimos al análisis los escritos que les comentaba recién, de los colegas, que hacer ese corrimiento, hacer esa vista, por una cuestión tan pragmática como correrle a un agente fiscal simplemente un expediente, en este caso eran expedientes digitales, se corría traslado mediante una cédula digital, ya no era como antes que había que enviar el expediente físico y esas cosas. Gracias a Dios, ya a partir de la era del expediente digital, se traslada o se radica el expediente por el sistema de gestión, o bien se envía una cédula digital con la documentación escaneada. Nos parecía improcedente e inútil mandar el expediente a simplemente que el agente fiscal me verifique si el acta de matrimonio, como requisito indispensable de la unión, era válida. En definitiva, es lo único que termina, sobre lo cual un agente fiscal termina expidiéndose en este tipo de casos.
Entonces buscamos un poquito, tratamos de justificar, encontramos un antecedente en el juzgado de familia número 7 de Río Negro y un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de Goya Corrientes de fecha 8 de agosto del 2017. Ahí está el nombre de los autos y el número de expediente. Y lo sustentamos aparte en un artículo de la Ley Orgánica de Tribunales de Tucumán, el artículo 101, Ley 6238, que nos advierte que no siendo una cuestión de orden público, no resulta obligatoria la vista al Ministerio Público Fiscal, lo cual nos allana tremendamente el camino. O sea, no tengo por qué mandar, el concepto es, no tengo por qué mandarle a que me verifiquen si un acta es perfectamente válida, si yo como fedatario, secretario del juzgado, puedo verificarlo perfectamente. Si tengo los sellos, del registro civil autenticando el acta, si tengo, en el caso de otras jurisdicciones, Tucumán no tiene todavía la validación de actas por firma digital, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí la tiene, la provincia de Buenos Aires también, y hay muchas provincias que también ya la están incorporando. Pero sí tengo a la vista un acta con los sellos puestos, escaneada digitalmente a color, en donde leo perfectamente, absolutamente todo el contenido del acta. Y a la vez tengo una disposición de Corte Suprema de Justicia, mediante una acordada, que me dice, del reglamento del expediente digital, que el abogado se hace responsable y a la vez depositario judicial de la documentación que presenta de manera digital, para mí está cumplido el requisito ese. Entonces, en base a esa actitud, determinamos con la doctora, con la jueza, de que no resultaba obligatoria la vista al agente fiscal y así lo plasmamos se plasmó en la resolución. La otra cuestión que había era esta de la del asesor de niñez, defensorías de niñez, que también es una costumbre bastante arraigada. Si tengo un convenio que involucra el interés de menores, por costumbre acostumbramos a correr vista. De la misma manera que le corremos vista al agente fiscal, también tenemos que mandar para que la asesora de menores nos diga si el convenio al que han arribado las partes está bien redactado, respeta el interés superior del niño, etcétera, etcétera. Esos son conceptos que, volviendo a lo mismo que acabo de decir cuando hablaba del agente fiscal recién, son conceptos que son perfectamente evaluables y deben ser evaluados, sin lugar a dudas, al momento de la lectura, por la jurisdicente, por el juez. ¿Quiénes somos nosotros para inmiscuirnos en la composición familiar? En este nuevo pacto que han hecho las partes a partir de una situación complicada, como es cualquier tipo de separación, y tratar de objetar esa cuestión. Se observaba, como les repito, una armonía total en el acuerdo. Se observaba que el régimen de comunicación era lo suficientemente amplio, los alimentos habían sido pactados libremente como cesión voluntaria de haberes. Entonces no se observaba ningún conflicto en relación a la hija menor. Acuérdense que les dije que había el caso de un hijo mayor de edad, 18 años. Eso también, digamos, nos llevó a buscar un poquito más, y hacía rato que habíamos aplicado ya este artículo, el 747 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, que es el que tiene de aplicación el fuero de familia. Si todo va bien, abro un paréntesis acá, pero está en trámite en nuestro Código Procesal de Familia, está a la espera de las revisiones y poder ser sancionado por la legislatura de Tucumán, pero por ahora usamos supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial.
Este artículo, el 747, ya lo veníamos usando muchas veces, sobre todo en las informaciones sumarias, en las guardas, en los procesos cautelares, en donde se precisaba urgencia para la resolución. Y habla ni más ni menos de este texto: la falta de intervención de los funcionarios a quienes por ley corresponde hacerlo no anula lo actuado ni la sentencia si, al pasárseles los autos aún después de dictada la sentencia, ellos ratifican el procedimiento. O sea que perfectamente estamos habilitados para darles a conocer lo que se ha resuelto y lo que se ha convenido, ergo, una vez que se ha dictado la sentencia. Con lo cual terminamos con las dos cuestiones subsanadas de esa manera. Dicho esto, acá voy a dejar de compartir un momentito, vuelvo a mirarlos a la cara y continuamos avanzando en la resolución. Nos enfrentamos con el tema de los gastos judiciales y las costas del proceso, en donde se valoró de qué es, en ambos casos, ¿no? Tanto en el caso de la pareja que vivía en el sur que se separó, como en el caso de esta otra pareja que se divorcia y formula el plan de parentalidad. No incluían en ninguno de los casos división de bienes susceptibles de apreciación, o sea, no teníamos que dividir auto, no había que dividir una casa, no había que dividir algún bien mueble valioso, por lo cual, al ser tan solo un escrito y tan solo uno el que estaba dentro del expediente, con la reposición de la tasa de justicia inicial, estaba subsanada estaba suplida, no subsanada, sino que estaba suplida la necesidad de determinar una planilla fiscal, por lo cual no se ordenaba. Distinto hubiera sido el caso si hubiéramos tenido que regular sobre una división de bienes inmuebles o muebles valorables. No hubiera sido, les aclaro, quizás un impedimento. También hubiera podido diferirse el cálculo de la planilla fiscal. La otra cuestión, en cuanto a las costas, al ser un convenio, la jurisprudencia aplicable en la materia nos determina que las costas sean distribuidas por su orden. Acá he tenido, a lo largo de los comentarios de que se publicaron estos fallos, en una oportunidad que responder a una colega de otra provincia que me preguntaba por qué habíamos avanzado sobre la regulación de honorarios en uno de los casos, en el caso de la letrada que actuó con poder. Nosotros sí regulamos los honorarios en ese caso, porque la doctora había adjuntado, junto con toda su documentación, su constancia de inscripción fiscal. Entonces ese era el elemento que nosotros necesitábamos para regular. En el otro caso no se regularon los honorarios, se postergaron hasta tanto la letrada acredite su condición fiscal, y ahí es donde venía la pregunta, que por qué se distribuían por su orden, siendo que había en el medio una parte del convenio que regía sobre alimentos. Y que obviamente llamaba la atención por cuanto la jurisprudencia aplicable decía que, nos dice siempre que las costas por el tema de alimentos siempre son a cargo del alimentante, del padre por lo general. La respuesta fue muy simple. En primer lugar, porque ellos nada dijeron sobre la regulación de honorarios. Podrían haberlo suplido perfectamente con un convenio de honorario, lo cual no hicieron. Y por otro lado, porque estábamos hablando de una cesión voluntaria, de un acuerdo voluntario. Entonces, en ese punto lo dejamos así, como
como les dije ahí, en las costas por su orden. Pero nada hubiera optado, digamos, de que nada podría oponerse si ellos hubieran hecho una petición en ese sentido, o mejor aún, si pudieran haberlo resuelto entre ellos. En consecuencia, analizado todo esto, plasmado todo esto en los considerandos, se hace lugar a la sentencia, se declara, se hace lugar en la sentencia a los peticionados, se declara el divorcio, se declara disuelta la comodidad de ganancia con efecto retroactivo al día de interposición de la demanda, conforme ellos mismos lo pidieron, repito, porque tenemos otros casos en los que de común acuerdo se manifiesta que la disolución, la separación, la ruptura del vínculo sobrevino 2 años atrás. En este caso no, nos habían dicho que el día que eso decía el escrito, que el día que se separaron es el día que presentaron el divorcio, y así quedó. Quedan a salvo entonces los derechos de terceros de buena fe a partir de la fecha de interposición de la demanda. Se homologa el convenio en todas sus partes, el cual se protocoliza junto con la sentencia. Se ordena la apertura de la cuenta judicial bancaria para que el padre proceda a hacer los depósitos. Las costas, como les dije hace un rato, se distribuyen por su orden. Y el tema de honorarios, conforme le dije. En los puntos 6 y 7 se corre vista, se ordenan correr las vistas que habíamos omitido correrlas previamente, la vista al agente fiscal y a la Defensoría de Menor. Y en el último punto, una vez que se afirme la resolución, se librará el oficio al empleador del padre de los niños, con transcripción, para que proceda simplemente a depositar los haberes en concepto de cesión voluntaria de haberes, para que no tenga afectado su nivel de crédito. Y como segundo punto, se ordena directamente la inscripción, mediante oficio, de la sentencia en la marginal del acta de matrimonio. Palabra más, palabra menos, el otro proceso, el que había sido a través de apoderado, cumple los mismos requisitos, con la sola diferencia de que a la letrada se le reguló honorarios por el hecho de que había acompañado su condición fiscal ante IVA, que es sabido que muchas veces si no se la acompaña puede hacer incurrir al juzgado en un error en cuanto a las retenciones que deben practicarse, las retenciones de eso es los dos fallos de divorcio. Y exactamente lo mismo se terminó aplicando en una homologación de convenio, que les había dicho aquí al principio, que también era una homologación de convenio sobre un plan de parentalidad. Se presentó un día, se verificaron que estén cumplidos absolutamente todos los recaudos, como les dije al principio de mi alocución, y al estar hecho todo eso, se terminó homologando en el mismo día. La frase que les quería dejar a modo de finalización de esta pequeña charla es la que plasmó la doctora Rey Galindo en el fallo y hace un perfecto resumen de todo lo que les he hablado. Verificó que todos los requisitos formales exigidos por la ley para la admisibilidad y procedencia de la petición de divorcio se encuentran satisfechos, pues manifiestan las partes de manera libre y espontánea su voluntad de no continuar casados. Dicha decisión no solo será respetada por mí en la función de la judicatura, sino ampliamente valorada, dado que son ellos los autores de su propio destino y el convenio que acercaron es el producto de sus propias decisiones. Esto es lo que termina de convencernos de que el Estado no puede inmiscuirse cuando los convenios son claros y están ajustados a derecho, sin afectar de ninguna manera el orden público. Eso es lo que tengo para contarles sobre estos dos fallos que, les repito, fueron resueltos, uno en 24 horas, el otro en solo 5 horas, y una homologación de convenio
en solamente 24 horas también, y estoy hablando de tiempos de proceso totales y completos, desde que se interpone la demanda por medios digitales, a través de un portal de ingreso de causas, llega a la computadora de este funcionario y después a la computadora de la jueza. Yo estoy haciendo teletrabajo desde hace más de 45 días, estoy trabajando desde mi casa. Se analiza y se arman las resoluciones. Ahí trabaja en conjunto también, por supuesto, la parte de relatoría del juzgado, con la urgencia que necesitamos. Y al finalizar el día están notificadas en sus domicilios digitales todas las partes. Así que bueno, quedo a la escucha de sus preguntas, si hay alguna cuestión, o que podamos debatir si qué es lo que opinan que pueda estar mal en esta cuestión, o bien. Hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo opiniones de todo tipo. Nuestro juzgado se caracteriza un poco por llevar adelante este tipo de acciones que ponen muy por delante el interés de la gente antes que el interés de un juzgado o de la ley en muchos casos. Estamos tratando de dar soluciones. Y tiene una razón de ser, y acá con esto quiero terminar. Nosotros somos un juzgado que abarca 4 departamentos de la provincia de Tucumán. El departamento, muchos conocerán, de Tafí del Valle, que es el más lindo que tenemos en la provincia en cuanto a paisajes y lugares de turismo. El departamento de Monteros, que es donde está asentado, que es una población muy importante. El departamento de Simoca, que es el otro, y el departamento de Famayá. Son 4 departamentos con mucha capacidad de gente. Nuestra población en la jurisdicción es de aproximadamente 180.000 personas y somos el único juzgado. Y tenemos un área de influencia. Si ustedes ven el mapita de Tucumán, ese que es así chiquitito el mapa de Tucumán, trácenle una diagonal, y esa diagonal desde Tafí del Valle hasta la punta de abajo del mapa va a abarcar los 4 departamentos de los cuales somos nosotros competentes. Es una distancia geográfica muy grande, entonces nos complica y nos obliga en forma permanente a hacer uso de todos los recursos tecnológicos que tengamos para poder notificar y trasladarnos. Por supuesto, la mayoría de las veces tenemos que trasladarnos nosotros. Tenemos casos de gente que vive en la alta montaña o muy alejado del juzgado, con una población extremadamente vulnerable económicamente, que no tienen muchas veces plata para trasladarse en un colectivo hasta el centro judicial. Así que nos vemos obligados pero contentos, ¿no? a implementar este tipo de modalidades de traslado y de comunicación. Las videoconferencias para nosotros ya son una realidad desde hace mucho tiempo antes de la pandemia, aproximadamente unos 18 meses, me animaría a decirle, antes de la pandemia, ya practicábamos la escucha activa a través de medios digitales, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles sobre este tema. Hay un montón de fallos, la doctora Cecilia y la doctora Claudia conocen muchos, que en algún momento podemos charlarlos un poco más en detalle o compartirlos por otros medios. Bueno, doctor Ferré, si me permite, antes de darle la palabra a los colegas que quieran participar, sumando alguna experiencia o realizándole alguna pregunta. En principio, yo lo quiero felicitar no solo por la disertación, que fue clara, enriquecedora, interesante, excelente. Yo he leído, mientras que usted exponía, los comentarios que fueron haciendo los colegas mediante chat, y estas fueron las palabras: excelente, impecable, interesante, agradecen, saludos cordiales, nos hemos quedado todos maravillados. Pero más allá de, por supuesto, agradecer la exposición de hoy,
que para mí, bueno, es un placer que esté disertando con nosotros y compartiendo esta sala. Yo felicito y agradezco como abogada el trabajo que están haciendo en el juzgado. Y la verdad que es un trabajo con un compromiso, con un conocimiento, con un sentido humano tan valorable, aún más en esta época, ¿no? Porque usted estuvo haciendo referencia específicamente a 2 expedientes de divorcio en el que se utilizó la tecnología, y esto lo que hizo es sumar a la celeridad, respetando por supuesto la voluntad de las partes en todo momento. Y muchas veces los abogados en general asociamos la tecnología o las personas, más allá de ser abogadas o no, con una cuestión fría, distante, ¿no? Porque no nos permite de alguna manera otro acercamiento. Y sin embargo, el juzgado pudo demostrar con estos expedientes y con otros que se puede utilizar la tecnología, que no se necesitan herramientas de alta gama para poder trabajar de este lugar, y que junto con la tecnología, además de sumar a la celeridad, se puede ser empático y absolutamente humano. Entonces, lo felicito doblemente, a usted y a la titular del juzgado, a la jueza, a la doctora Regalindo, por el trabajo inmenso que están haciendo. Así que bueno, y la generosidad también, que es lo que destaco, de compartir las experiencias y los conocimientos conjuntamente con los colegas que en este momento estamos participando en la sala. Entonces, bueno, no sé, los colegas que quieran participar, hacer alguna pregunta, Yo les agradezco a pueden... todos la participación y estos lindos conceptos, ya los voy a mirar a todos en el chat. Sí, Este, por y supuesto, les se agradezco lo a voy a hacer todos llegar. la atención con la que me han escuchado. Sí, fue muy Permiso, interesante, y Cecilia. la utilización de las filminas también han ilustrado muy bien las explicaciones que usted nos ha brindado. Gracias. Entonces yo abro la posibilidad que los colegas puedan preguntar. Me gustaría que la doctora Claudia Di Polito pudiera hacer algún comentario, si quiere hacer Sí. alguna pregunta o sumar alguna experiencia. Sí, primero agradecerle al doctor, me encantó la charla, me encantó. Compartimos estas experiencias del juzgado de Monteros Tucumán, que seguramente van a ir de boca en boca y se van a trasladar al resto del país, más allá de lo que leemos en los artículos que se publican. Adhiero a las palabras tuyas, Cecilia, así que no tengo más nada que decir porque fueron absolutamente... reflejaron absolutamente lo que estaba pensando. Contarle al doctor que tenemos participantes de Formosa, San Luis, Río Negro, Corrientes, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza, Morón, Lomas de Zamora, Pilar y General Rodríguez, y algún otro que discúlpenme que no los nombro, pero porque estuve preguntando por el chat de qué lugares eran para saber. Yo la verdad que me encantaría, doctor, que en 2 palabritas, brevemente, nos explicara el fallo Juli. Brevemente, antes de la pandemia fue en febrero, si mal no me equivoco, ¿no? Pero así, una cosita así chiquitita como para dejarnos el gusto y poder invitar después a la titular del juzgado, a la doctora Rey Galindo, para que nos explique los fundamentos de ese fallo. Pero simplemente, ¿por qué es tan Bueno, famoso el fallo yo, Juli? Le pido. yo les voy a contar muy cortito. La doctora Rey Galindo les cuento que está escuchando la charla. Así que después, si ella quiere, va a meter un poquito la cuchara, ¿no? Si tiene ganas. El fallo Juli se transformó en un fallo emblemático de nuestro juzgado este año. Juli es un nombre ficticio y hace mucha referencia a esto que les comentaba recién al final de lo nuestro. Juli es una niña de los valles calchaquíes. Actualmente, si no me equivoco, Juli está por cumplir 11 años, que tiene hoy 2 papás registrales, 2 papás varones registrales y su mamá, quien la tuvo, quien la parió, digamos. Juli se crió en los valles calchaquíes,
fue reconocida por el papá que no era el papá biológico. Tuvo su papá, no fue reconocida en el momento de su nacimiento. Al poco tiempo la madre tuvo convivencia con otro señor, formó pareja y pareja estable en ese momento. Y este señor hizo el reconocimiento filial cuando Julia era muy chica. Y se crió toda la vida con él. Pero el papá biológico de Juli no había perdido contacto ni con la madre de Juli, ni con la niña. Y fue una persona que estuvo más o menos activa a lo largo del desarrollo, del crecimiento de Juli. Pasaron los años y en algún momento se fueron blanqueando estas situaciones, Juli se fue haciendo más grande, fue conociendo su verdadera identidad, y en un momento aparece el papá biológico con una acción de filiación diciendo: Juli es mi hija, una impugnación de filiación. Juli es mi hija, no es hija del señor que figura en el acta de nacimiento. Ese es el puntapié inicial, ese es el punto de partida. Entonces, empezó el proceso. En principio empezaba como un proceso normal de impugnación de filiación, como el que estamos acostumbrados a ver, hasta que advertimos esta situación de los dos papás. Corrida vista, la Defensoría de Niñez nos aconsejan la escucha de Juli. Juli viene al juzgado ya con un conocimiento somero de lo que era el proceso, en los cuales su interés estaba viéndose involucrado, y plantea de una manera en la audiencia del artículo 12, perdón, acá acabo de cometer un desliz que es por una cuestión de memoria. Juli no vino al juzgado. La doctora Rey Galindo fue a verla a su casa en Los Valles. Fue junto con la defensora de niñez, fue junto con un miembro del gabinete psicosocial, y Juli ya tenía asistencia de un abogado del niño que era el defensor oficial itinerante, si mal no recuerdo. Finalmente Juli pudo expresarle a la jueza de una manera muy clara que ella lo menos que quería era tener que elegir un papá, porque ella sentía que sus dos papás, el papá, le voy a poner nombres ficticios, el papá Jorge y el papito Luis, había uno de los dos papás que le decía papito, el papito Jorge, el papá Jorge y el papito Luis, para ella los dos eran sus papás y que no tenía ganas de elegir ninguno, porque ella se llevaba bien con los dos. A la sazón, el papá registral ya había dejado de convivir con la mamá de Juli y vivía, y habían establecido junto con el otro papá una mecánica de visita y de contacto que estaba bastante aceitada. Entonces, al escuchar el pedido tan claro de parte de Juli, como dice la doctora Rey Galindo en su fallo, se resolvió solo. Se resolvió solo. Ella no podía tener un solo papá, si en la realidad tenía dos papás. Se avanzó un poco más, se tuvo una audiencia con los dos señores. Los dos señores se les dio a conocer lo que Juli había expresado. Estos dos hombres se terminaron mirando, cada uno con su abogado, y terminaron aceptando lo que su hija les decía, a través de la jueza. Así que, en definitiva, el fallo termina poniendo de relevancia el interés superior de la niña, su deseo, sus intereses,
los consejos, por supuesto, de todos los que han intervenido a lo largo de las evaluaciones hechas, y termina plasmando de una manera práctica y sencilla esta realidad en la sentencia, en un lenguaje coloquial, muy simple, dirigido específicamente a la niña. Hay párrafos, por supuesto, de índole jurídica y de una excelencia académica importante, pero la parte más importante es aquella en donde la jueza se dirige en una forma amigable, coloquial, a Juli. Hay un detalle que dentro de la sentencia esa parte estará cambiada en la tipografía, salimos de la tipografía Arial o Time New Roman y pusimos la letra que se llama habitualmente Comic Sans, que es una letra que usan los chicos, y está toda hecha para ella. Así que, nada, se terminó ordenando el registro civil que modifique, en realidad, no que modifique, que destruya y emita una nueva acta de nacimiento en donde pueda constar de forma clara y sin lugar a dudas que Juli es hija de dos papás, con todos los datos filiatorios y de una mamá. Y eso ya está cumplido el día de hoy, está perfectamente así. Creo que nos falta todavía que el registro civil nos mande la copia del nuevo DNI donde diga que ella es hija de dos papás, pero en el acta ya está plasmado. Ese es un resumen muy escueto del fallo Juli, doctora Claudia. Muchas gracias, doctor Ferré. Así, todos conocen, los que no conocían, el fallo Juli, que para mí es un fallo emblemático. Yo soy abogada del niño, aunque no ejerzo como abogada del niño, pero fui formadora y formada como abogada del niño, así que para mí es un fallo que me llegó al corazón. Y desde ya queda invitada la doctora Rey Galindo, cuando quiera participar, las puertas están abiertas para utilizar este espacio y explicarnos con más detalle, fundamentos, artículos, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, doctor, de mi parte, y la dejo a Cecilia que continúe con Gracias, doctor. Al contrario. No se te escucha, Cecilia. El micrófono. Tenés apagado el micrófono. Sí, disculpen, el tema es que para evitar los ruidos y demás trato de tenerlo apagado. Yo lo que decía es que me sumaba y me adhiero, por supuesto, a las palabras que expresó recién la doctora Claudia Di Polito. Yo he leído en los últimos años a distintos doctrinarios que han escrito sobre, no del derecho de familia, sino el derecho de las familias, porque nos encontramos en una época donde en realidad hay distintas conformaciones familiares. Entonces, para mí este fallo también es emblemático porque refleja esta realidad. Si no, lo que vemos es que muchas veces lo que sucede es que se dicta una sentencia que no resuelve el conflicto, que sí le pone fin, pero no lo termina de solucionar porque en muchas ocasiones no se condice con la realidad, específicamente con el interés superior del niño, y no se cumple en muchas otras ocasiones ese derecho que tiene el niño, niña y adolescente de justamente ser escuchado, ¿no? Y que su voz sea tenida en cuenta. Entonces, por eso es que me adhiero a las palabras de Claudia. Muchas gracias también, doctor Ferré, por haber compartido este fallo. Yo preguntaba por chat si algún colega quería o deseaba hacer alguna pregunta, y la realidad es que lo que estoy leyendo, doctor Ferré, son algunos comentarios muy lindos acerca de su disertación, excelente, agradecen los colegas la generosidad al momento de compartir experiencias y conocimientos. La verdad que también tenemos presentes en la sala abogado del niño, entonces también lo que menciona la colega es que agradece este fallo. Siguen opinando que es muy interesante la exposición de hoy, le siguen agradeciendo, pero bueno, por el momento no encontré en este intercambio virtual ninguna pregunta, no sé si alguien la quiere hacer a viva voz. No,
Bueno, yo les agradezco profundamente la invitación, Cecilia, Claudia y doctora Cabral, perdón, Silvina, la deferencia que han tenido de invitarme a expresar todo esto, a poder contar. Yo, como les dije, ya venía participando de las reuniones anteriores y lo voy a seguir haciendo. Así que, bueno, a todos los que han participado, a todos los que han opinado, a todos los que han dicho cosas lindas, les agradezco muchísimo su atención. Y quedo a su disposición a través de ustedes. Si alguien necesita los textos completos de los fallos, podemos compartirlo también, porque son fallos, todos los que hemos hablado hoy, que ya están firmes. Gracias, doctor, por esta tarde. Yo antes de cerrar por mi parte el evento de hoy, pasarle la palabra para que el cierre final lo pueda realizar la doctora Di Polito. Contamos en la sala, y particularmente tengo el honor de mencionarla, que es la doctora Mariana Josefina Regalindo. Un honor, es un orgullo para quienes trabajamos en el derecho de familia con tanta vocación, con tanto compromiso y a veces con las adversidades que implica, ¿no es cierto? Yo también, como la doctora Di Polito, he sido formadora de abogados de niño, niña y adolescente. No soy abogada del niño, pero sí formé parte hace un par de años atrás en el plantel docente del Colegio de Abogados de Morón, y para mí el que la voz de los niños sean tenidas en cuenta no solamente en los procedimientos administrativos, sino en los judiciales también, tiene un valor impresionante. Entonces, particularmente, no solamente por este fallo, sino en realidad por el trabajo que cotidianamente desempeña en el juzgado, y especialmente siendo la titular, la doctora Mariana Regalindo, yo le quiero agradecer su trabajo en general, particularmente que haya participado en esta disertación. La invito también, conjuntamente con la doctora Di Polito, para cuando guste nos pueda no solo acompañar como en la jornada de hoy, sino exponer acerca de la materia, del tema, de la experiencia que considere pertinente compartir a nivel federal, como también mencionaba la doctora Claudia Di Polito. Doctor, un placer. Doctor Ferré, un placer también. Impecable su exposición. Agradezco a ambos. Le agradezco también a los colegas que nos vienen siguiendo los días viernes a partir de las 18 horas en estas jornadas académicas. Recuerdo que el PowerPoint que acompañó la disertación del doctor Ferré se va a publicar en unos pocos minutos, tanto en la página de IADEFA, Foro Abogacía Morón, Derecho de Familia en Facebook, como por Instagram, IADEFA y Foro Abogacía Morón. Entonces, a partir de unos minutos, quienes asistieron pueden encontrar el material allí. Muchas gracias por mi parte. Doctora Claudia Di Polito. Sí, solamente agradecerle, doctor Ferré, doctora Regalindo, le vuelvo a reiterar, doctora, tiene las puertas abiertas. Doctor Ferré, usted también, si tenemos este espacio, tenemos el espacio de las entrevistas, el ciclo de entrevistas en Instagram Live, y decirles también, agradecerle a los colegas de San Juan que están también presentes hoy en la sala. No quiero olvidarme de nadie, y nada, decirle que cuando nos abran las puertas acá en el AMBA, lo primero que hago, me tomo un avión y los voy a visitar a Tucumán. Por lo menos los quiero abrazar a los dos, si me dejan. Aparte de ir a conocer la provincia, doctor, un abracito le voy a dar, Y a la doctora también le voy a dar un abracito, Por supuesto, ojalá que pase pronto esta pandemia y podamos seguir viajando por el país y conocernos todos. Usted todos. sabe que a cada lugar que visito, mi marido, pobre, no es abogado, no, pero ya está acostumbrado. Cada lugar que visito busco dónde están los juzgados de familia. Es una cosa increíble y me tengo que sacar la foto. Cuando estuve en Puerto Madryn, me presenté y la jueza nos hizo pasar, nos mostró la sala de video. A todos los lugares donde voy visito juzgado de familia. Así que el de Monteros Tucumán lo tengo ahí en el top 10, Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Nos vamos a recibir grande. Gracias por todo. Gracias, Cecilia. Gracias, Silvina. Gracias por participar. Gracias, Silvina, también. Entonces, a ver, la doctora Di Polito era la anteúltima en
saludar y despedirse. No le hagas así, llora, ¿no? Silvina Cabral, que oficia siempre como cálida anfitriona y está atenta a todos los detalles de cada uno de los eventos. Muchas gracias también por los diseños de los diferentes flyers publicitarios. Muchas gracias, Silvina, por todo. Bueno, y gracias a todos por participar. Déjame permitirme decir estas palabras. Sí. Es un honor para mí que estén todos hoy aquí. Y nos vemos en las próximas reuniones. Están todos más que invitados, todos los colegas que participan. Y si quieren a su vez invitar a otros colegas a seguir participando de estas reuniones, son bienvenidos. Siempre las puertas abiertas. Muchas gracias. Yo también lo que quería agradecer en particular a los colegas del foro Abogacía Morón, Derecho de Familia. Nosotros nos reuníamos habitualmente los segundos y cuartos viernes de cada mes a partir de las 14:30 horas, y como consecuencia de esta pandemia que nos atraviesa y del aislamiento social preventivo y obligatorio, estamos llevando adelante las reuniones de manera virtual todos los viernes a partir de las 18 horas. Muchas gracias también a los colegas en general y en particular a los colegas del foro. Ahora sí, por mi parte, bueno, buenas tardes. Un aplauso para el doctor. Gracias, nos vemos a la próxima. Nos encontramos el próximo viernes. Hasta luego.